El mal real y la construcción social. DDA, ADD, ADH, como ustedes quieran, de Gustavo Stiglitz. La medicalización desresponsabiliza. Hay una tendencia a patologizar las dificultades de los chicos desde las cuestiones conductuales negativas. Desde mediados de los 80 hasta hoy, todo chico que tiene un problema es mandado al neurólogo para que éste le dé una pastilla que cambie rápidamente la situación del chico, de sus dificultades conductuales. Los síntomas deben ser leídos como síntomas, no como enfermedades. Hay que dilucidar a partir de este síntoma de qué se trata. Síntomas que la mayor parte de las veces expresan otro tipo de patología, que tienen que ver con lo psicológico y no así con lo neurológico. Los diagnósticos cerrados han tenido consecuencias muy severas. A veces hay lecturas muy sencillas de los síntomas y se están enmascarando otras patologías más severas o viceversa. La medicalización oculta los síntomas sin ir al fondo de esta enfermedad. Con la medicalización se evita hacer este tipo de trabajo más profundo. La medicalización hace que el chico dependa de ella poco a poco. El efecto placebo es algo que tienen todos los medicamentos y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque hace que no se pueda medir realmente la eficacia del fármaco. Hay una concepción de que los trastornos mentales se solucionan con medicalización. Gustavo Stiglitz nos dice que la clase de los DDA o la rebelión de los singulares se caracteriza porque los distintos trastornos portan una significación vacía para nombrar distintos tipos de malestares y según con qué se tiene ese vacío determinar la decisión de tratarlo o no y de qué manera. La retórica en juego tiende a reducir el malestar al registro de la biología y en algunos casos a patrones de conductas erróneos y reeducables. Vemos, por ejemplo, que la causa del DDA en cierta disfuncionamiento cerebral. Los estudios con neuroimágenes sugieren que los cerebros de los niños con trastornos de hiperactividad y déficit de atención son diferentes de los cerebros de otros niños. Estos niños manejan neurotransmisores incluyendo dopamina, serotonina y adrenalina en forma diferente a como lo hacen sus compañeros. También hay una droga no estimulante, la atomoxelina. Como con todos los psicofármacos, se sabe que interviene en el metabolismo de los neurotransmisores, pero nada se sabe de la relación entre dicha intervención y su efecto clínico. Las diversas y conflictivas opiniones sobre el ADH han resultado en confusión para las familias, educadores, agentes de salud y políticos. La controversia toca cuestiones que conciernen literalmente a la existencia del desorden, como puede ser diagnosticado y qué tipo de intervención sería más efectiva. Como se ve, se trata de una dura batalla. La cuestión es si tratar o no con fármacos algo que tiene una base científica tan débil. Se perfila aquí un dilema ético ya que se trata de una decisión. El DDA, desorden por la demanda del amo. Es un caso paradigmático de los efectos que producen las exigencias del amo moderno en el concepto de la salud mental. Ha generado un alboroto en el que faltan elementos de más ideología de segregación, ideales de ética, eficacia o intereses de mercado. Ambos, ciencia y mercado, operan creando clases uniformizando como si estuvieran movidos por un terror a lo único, a lo singular de cada uno. Lo inquietante del reduccionismo, ya sea de corte neurobiológico, genético, económico o político, de la clasificación es el ideal del dominio que sostiene, ideal que descansa sobre la ilusión de que lo real va a dejar de sorprendernos. Por ejemplo, una ideología ritalínica. La oferta de Ritalina, que ya no es el último pero sigue siendo el fármaco más indicado, crea una clínica.
que sigue esa lógica de clase que reduce al sujeto a su pertenencia a dicha clase. Es una contradicción el intento de preservar la infancia jurídicamente con principios universales y luego combatir los problemas de los niños a base de pastillas. Esto desemboca en un mundo más feo y deshumanizado. Se podría hablar de la estafa psiquiátrica, angustia y mentira. En el encuentro del viviente con el lenguaje se producen distintas relaciones y no relación entre los registros simbólicos, imaginario y real. Miller, en su curso La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica, reforma el binomio que Lacan introdujo en la clase del 15 de 3 del 77 del seminario 24, lo realmente simbólico y lo simbólicamente real. Punto de juntura a la vez de exclusión entre simbólico y real. Lo realmente simbólico es lo simbólico que se introduce en lo real. Lacan llama esto mentira, porque ubica allí la naturaleza ilusoria, engañosa de lo simbólico. En el otro término del binomio, lo simbólicamente real, lo real que se introduce en lo simbólico, Lacan ubica lo que no engaña, por excelencia, en la clínica de la angustia. Estos términos, mentira y angustia, son llamados a responder, dice Miller. De este modo, para nosotros, en el curso contemporáneo de la palabra DDA y sus variantes, evidencia ese llamado a responderse. La dimensión retórica mentirosa, ese uso del lenguaje en el que DDA pretende decir todo del paciente y no dice nada del sujeto, responde a lo real velando la angustia. Esta a su vez responde a la falla simbólica a nivel del síntoma y ya que DDA, ADD, ADH, etc. son ineficientes como envoltura formal del mismo, en tanto no son singulares, propios de cada uno, sino significantes a ambos lo social. La respuesta farmacológica no tiene efecto unívoco, si bien por lo general va en contra de la demanda del saber, es inseparable de un efecto sujeto. El efecto del medicamento miente si apunta a modificar el malestar a lo biológico, esa es la estafa psiquiátrica. No estamos en contra del uso de psicofármacos por decreto, sino por su uso con cautela, como dice el Dr. James Tallis. El mal real y la construcción social. Concluimos entonces que hay el mal real que podemos pensar en términos de lazo y no lazo con el otro, la desatención como un lazo con la palabra del otro, o en términos de exceso pulsional, la hiperactividad y la impulsividad como manifestaciones de un cuerpo mal regulado y por lo simbólico, pero nada de estos males que afectan realmente al cuerpo autoriza a construir la clase de los DDA. Por eso hay que distinguir el mal real de la construcción social. Pero toda clasificación se caracteriza por dejar fuera la consideración sobre el propio medio de arreglársela con la pulsión, de gozar. Es por el trabajo con el síntoma, tomando como producción subjetiva, que el psicoanálisis puede localizar algo de este modo y opera sobre él, en términos freudianos. ¿Qué pasa con la libido que no se utiliza para prestar atención? ¿Qué pasa si retorna en el cuerpo y éste se torna inquieto sin responder al llamado del otro? La ciencia, la tecnología y el mercado, haciendo clases, proponen un modo de vida que rechaza lo real singular, pero no por ello evita su retorno en angustia, inhibición y otros fenómenos en el cuerpo. La reconquista del campo freudiano se inscribe hoy en la convocatoria a un modo de vida orientado a través del síntoma para el vacío central en el universo del discurso de lo real.